María visitaba el invernadero todos los días después del almuerzo. Para ella, ese lugar era un refugio silencioso, un rincón de paz en medio del bullicio de la ciudad. Le encantaba el olor a tierra mojada y flores frescas, y sobre todo, le gustaba ver a Diego trabajar. Él era el jardinero, un hombre sencillo, de manos fuertes y siempre manchadas de tierra, que parecía vivir en armonía con las plantas. Nadie sabía mucho de él, y eso alimentaba la curiosidad de María. Cada tarde, María llegaba puntual y saludaba a Diego con una sonrisa. Él respondía con un gesto tímido, pero siempre amable. La mujer había notado que, aunque Diego hablaba poco, cuando lo hacía, sus palabras eran llenas de conocimiento y una calma que la hacía sentir tranquila. No era un simple jardinero. En sus ojos había algo que María no lograba entender, una profundidad que la intrigaba y a la vez la desconcertaba. Una tarde, mientras el sol bajaba y la luz dorada se filtraba entre las hojas, María decidió acercarse más. Quería saber más sobre Diego, pero sin ser demasiado directa. Empezó a preguntarle sobre las plantas, sobre cómo cuidarlas, sobre cuáles eran sus favoritas. Diego, con su voz pausada y suave, le contaba historias sobre flores que parecían sacadas de un cuento antiguo. María escuchaba atenta, y a veces hasta reía con él cuando alguna anécdota la sorprendía. Sin embargo, algo en Diego siempre parecía evitar el tema de su vida personal. Cuando María preguntaba quién era o de dónde venía, él cambiaba de tema con una sonrisa amable pero inexpresiva. Esa reacción misteriosa aumentaba el interés de María. ¿Por qué alguien con tanto conocimiento y paciencia prefería mantenerse en silencio sobre su propia historia? ¿Qué secretos ocultaba ese hombre que tanto admiraba? Una tarde, mientras ayudaba a regar las plantas, María vio algo que no esperaba. Diego tenía una mesa pequeña donde trabajaba, y sobre ella había un sobrecerrado con su nombre escrito con una letra cuidada. María sintió un impulso de curiosidad tan fuerte que casi no pudo controlarlo. Se acercó lentamente, como si no quisiera asustarlo, y le preguntó tímidamente qué contenía ese sobre. Diego, sin dejar de mirar las flores, solo sonrió y dijo que era algo privado, que no era para que ella lo viera. Pero esa respuesta solo encendió aún más la intriga de María. ¿Por qué alguien que parecía tan humilde y reservado tendría documentos tan importantes? Esa noche, no pudo dejar de pensar en el sobre, en el hombre que había visto todos los días durante meses y que ahora parecía tener un lado que nadie conocía. La idea de que Diego no era simplemente un jardinero común comenzó a tomar fuerza en su mente. Al día siguiente, María llegó al invernadero con la intención de hablar con Diego sobre aquello. Quería entender, quería saber la verdad. Pero cuando llegó, Diego no estaba. En su lugar, encontró el sobre la mesa, esta vez abierto y con papeles que brillaban bajo la luz del sol. María sintió que su corazón latía con fuerza mientras tomaba esos documentos con cuidado. Al mirar los papeles, sus ojos se abrieron de par en par. Eran documentos legales. Había un contrato que indicaba que Diego era el dueño legítimo del invernadero. María no podía creerlo. Todo ese tiempo había pensado que él solo trabajaba allí, pero ahora descubría que era mucho más. Un hombre que había elegido vivir en silencio, lejos del ruido, pero con un poder que nadie imaginaba. Con cada página que leía, la historia parecía volverse más real y más asombrosa. ¿Cómo podía alguien tan humilde ocultar semejante verdad? ¿Por qué nunca había mostrado ese lado? María comprendió que ese hombre había vivido momentos difíciles, y que tal vez ese silencio era su forma de protegerse. Mientras sostenía el último papel, María se prometió a sí misma que hablaría con Diego, que le pediría que le contara todo. Porque esa historia no era solo suya, también era la historia del invernadero, de las flores y de los secretos que la tierra guardaba bajo sus raíces. Desde el momento en que María descubrió los documentos,
no pudo quitarse la imagen de Diego de la cabeza. Cada detalle de aquel hombre misterioso la llenaba de preguntas sin respuesta. Decidió que tenía que hablar con él, enfrentarlo con la verdad, aunque sabía que no sería fácil. Al día siguiente, llegó al invernadero con el corazón agitado. Diego estaba allí, como siempre, entre las plantas, con las manos cubiertas de tierra y una expresión serena. María respiró profundo y se acercó lentamente. Diego, comenzó con voz temblorosa, he visto los papeles. Es verdad que el invernadero es tuyo. Él la miró fijamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Con una sonrisa suave, asintió. Entonces, comenzó a contarle su historia. Diego reveló que hacía años, cuando era joven, había heredado el invernadero de su familia. Pero no fue una herencia sencilla. El lugar estaba en malas condiciones, casi abandonado, y con muchas deudas acumuladas. La familia había pasado por tiempos difíciles, y él había decidido quedarse para salvar aquello que representaba su único vínculo con sus padres. Durante años, trabajó sin descanso. Mientras muchos lo veían solo como un jardinero, Diego dedicó cada minuto libre a restaurar el invernadero, aprender sobre plantas y buscar la manera de hacerlo prosperar. Nunca buscó reconocimiento ni fama. Para él, el verdadero valor estaba en el trabajo honesto y en mantener viva la memoria de su familia. María escuchaba atenta, impresionada por la humildad y la fuerza de Diego. La historia del hombre que creía conocer se transformaba en una lección de vida. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan fuerte, y al mismo tiempo, tan sencillo, dijo ella en voz baja. Diego sonrió y le confesó que había aprendido a esconderse detrás de su trabajo porque le dolía recordar todo lo que había perdido. Con el tiempo, el invernadero se convirtió en un oasis en la ciudad. Diego no solo cuidaba las plantas, sino que también ayudaba a las personas que llegaban buscando consejo o simplemente un lugar tranquilo. Su corazón estaba tan lleno de vida como el jardín que cultivaba. María empezó a ver a Diego con otros ojos. La distancia entre ellos se acortó y la confianza creció. Cada día, él le enseñaba algo nuevo, y ella compartía con él sus propios sueños y temores. En medio de flores y árboles, nacía una amistad que prometía durar. Pero la vida no es siempre sencilla. Diego confesó que había recibido ofertas para vender el invernadero y abandonar todo, pero no podía hacerlo. Ese lugar era mucho más que una propiedad. Era su hogar, su refugio y su legado. No puedo dejar que se pierda, dijo con determinación. María entendió entonces la profundidad de su compromiso y admiró aún más su valentía. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que fortalecieron su vínculo. Diego la sorprendía con flores recién cortadas, y ella le traía café para compartir en las tardes frías. Entre risas y confidencias, el invernadero dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un espacio de esperanza y compañía. María se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin conocer la verdadera historia de Diego. Ahora que lo sabía, cada visita se sentía más especial, más significativa. Comprendió que las personas esconden mundos enteros detrás de su apariencia, y que a veces, solo es necesario mirar con atención para descubrirlos. Mientras caminaban juntos entre las plantas, María pensó que la vida tenía formas extrañas de sorprendernos. Un simple encuentro en un invernadero podía cambiarlo todo, abrir puertas a historias olvidadas y crear nuevas conexiones que jamás imaginamos. Diego, por su parte, empezó a confiar más en María. Le mostró rincones secretos del invernadero, plantas raras que había cultivado con paciencia y dedicación. Era como si compartieran un tesoro que solo ellos conocían. Y en esa complicidad, ambos encontraron un motivo para seguir adelante, para enfrentar los días con una nueva esperanza. La historia de Diego y María era apenas el comienzo.
En un mundo que a veces parecía frío y distante, ellos habían encontrado un lugar donde el amor por la vida y la naturaleza se mezclaban con la fuerza de la verdad y la amistad. A medida que pasaban las semanas, María notaba que Diego se abría poco a poco. Pero había algo que todavía guardaba con mucho cuidado, una parte de su vida que parecía demasiado dolorosa para compartir. Ella lo respetaba, pero la curiosidad no la dejaba en paz. ¿Qué había detrás de esa mirada profunda y silenciosa? Una tarde, mientras regaban juntos unas orquídeas, María decidió preguntar con delicadeza. Diego, ¿qué te hizo decidir vivir así, casi en silencio? ¿Qué pasó con tu familia? Diego bajó la mirada. Sus manos dejaron de moverse por un momento. Después, con voz apenas audible, comenzó a contar. Hace muchos años, Diego había perdido a sus padres en un accidente. Aquella tragedia lo dejó solo, con la responsabilidad de cuidar el invernadero y mantener vivo el legado familiar. Pero no fue solo el dolor de la pérdida lo que marcó su vida, sino también la forma en que tuvo que enfrentar el mundo. Sin nadie a su lado, tuvo que luchar contra las deudas, las dudas y la soledad. Durante ese tiempo oscuro, decidió esconderse detrás del trabajo y la tierra. El invernadero se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sanar sin necesidad de palabras. No quería mostrar su tristeza porque temía que eso lo hiciera débil ante los demás. Para él, la fortaleza estaba en seguir adelante, en cuidar cada planta como un acto de amor y resistencia. María lo escuchaba con el corazón apretado. La historia de Diego no solo le parecía triste, sino también increíblemente valiente. Pensó en cuántas personas habrían pasado por algo parecido sin que nadie lo supiera, y en cómo cada uno lleva sus heridas en silencio. Diego continuó diciendo que, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Cada brote nuevo, cada flor que florecía, era para él una señal de que la vida seguía y que él podía seguir adelante. El invernadero no era solo un negocio o una propiedad. Era su conexión con el pasado y su promesa para el futuro. María quiso ayudar, quiso estar ahí para Diego en esos momentos difíciles. Pero sabía que el respeto era fundamental. Así que decidió acompañarlo sin presionar, ofreciéndole su amistad y compañía sin condiciones. Con el tiempo, la relación entre ellos se hizo más profunda. María comprendió que la humildad de Diego no era solo una fachada, sino una forma de protegerse. A pesar de su éxito y de ser dueño del invernadero, él prefería vivir una vida sencilla, lejos del ruido y de las apariencias. Una noche, mientras cerraban el invernadero, Diego confesó que tenía miedo. Miedo de que, si la gente supiera quién era realmente, dejarían de verlo como el hombre amable que trabajaba en la tierra. Temía perder la confianza de quienes lo rodeaban y que su mundo se desmoronara. María le aseguró que ella lo valoraba por quien era, no por lo que tenía. Que para ella, Diego era un ejemplo de fortaleza y bondad. Esa conversación fortaleció aún más el vínculo entre ellos. María se dio cuenta de que a veces, las personas más fuertes son las que más han sufrido en silencio. Los días pasaron y el invernadero se llenó de risas y charlas. María y Diego compartían sueños y planes para el futuro, imaginando cómo podían hacer crecer ese pequeño paraíso en medio de la ciudad. Ella soñaba con organizar talleres para que otras personas también pudieran encontrar paz entre las plantas. Pero la vida no siempre es sencilla. Un día, una persona del pasado de Diego apareció en el invernadero. María la vio llegar con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era alguien que parecía conocer muy bien a Diego y que traía consigo una historia que podría cambiarlo todo. Diego permaneció tranquilo, pero María pudo sentir la tensión en el aire. Había secretos que aún no se habían revelado, y el pasado parecía querer alcanzarlos. Ella se preguntaba qué impacto tendría esa visita en la vida que juntos estaban construyendo.
Aquel encuentro fue el inicio de una nueva etapa, llena de desafíos y decisiones difíciles. Pero María sabía que, pase lo que pase, no dejaría a Diego solo. Su amistad y cariño se habían vuelto indispensables para ambos. Mientras cerraban las puertas del invernadero esa noche, María pensó en todo lo que habían vivido hasta ahora. En las sorpresas, en las verdades ocultas, y en la esperanza que todavía brillaba entre las flores. El día que María vio llegar a esa mujer desconocida al invernadero, sintió un nudo en el estómago. Ella parecía segura, con una mirada intensa que no dejaba lugar a dudas de que conocía a Diego muy bien. María se acercó lentamente, observando cómo Diego la recibía con una mezcla de cortesía y tensión. La mujer se presentó como Carmen, alguien del pasado de Diego que no había aparecido en años. Ella no venía solo a saludar, sino con intenciones claras. Quería hablar sobre el invernadero y un asunto pendiente que podría cambiarlo todo. María sintió que el aire se volvió pesado, como si una tormenta estuviera por desatarse. Diego, con la calma que lo caracterizaba, invitó a Carmen a sentarse. La conversación empezó con palabras cuidadosas, pero pronto se volvió más intensa. Carmen recordó viejos tiempos, mencionó deudas y promesas incumplidas. María escuchaba, sin perder detalle, mientras sentía como el misterio alrededor de Diego se hacía más profundo. Carmen aseguró que había razones para dudar de la estabilidad del invernadero. Según ella, Diego no estaba solo en esa propiedad. Otros también reclamaban derechos y había documentos que podrían complicar la situación. María no podía creer lo que escuchaba. Todo parecía una trama salida de una novela, pero era real. Diego respondió con firmeza. Explicó que había luchado mucho para conservar el invernadero y que cada problema había enfrentado con honestidad y paciencia. No estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de lo que era suyo por derecho. Carmen no parecía dispuesta a rendirse, y la tensión entre ellos crecía con cada palabra. María, aunque se sentía un poco fuera de lugar, decidió intervenir. Le preguntó a Diego qué significaba todo eso para él y para el futuro del lugar que tanto amaba. Diego suspiró y confesó que la visita de Carmen le recordaba tiempos difíciles que aún no había superado completamente. Ella entendió entonces que detrás de la calma había heridas abiertas. Diego había vivido en constante lucha, no solo contra las dificultades del pasado, sino también contra quienes intentaban poner en peligro su refugio. María quiso mostrarle su apoyo y le prometió que estaría a su lado para enfrentar cualquier desafío. Carmen, viendo que no iba a conseguir lo que quería fácilmente, se despidió con una advertencia velada. Esto no ha terminado, Diego. Habrá más problemas, y esta vez no podrás enfrentarlo solo. Con esas palabras, salió del invernadero dejando una sensación de inquietud. Después de que Carmen se fue, Diego se quedó en silencio, mirando las plantas como si buscara en ellas fuerzas ocultas. María se acercó y le tomó la mano con ternura. No estás solo, le dijo. Diego le sonrió débilmente, agradecido por su compañía. Aquella noche, María no pudo dormir pensando en todo lo que había pasado. La visita de Carmen había abierto una puerta que parecía traer más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran esas otras personas que reclamaban el invernadero? ¿Qué secretos escondía realmente Diego? Y lo más importante, ¿qué harían para proteger ese lugar? Al día siguiente, Diego decidió mostrarle a María unos documentos que nunca había compartido con nadie. Eran contratos, pruebas de pago, y cartas que demostraban que el invernadero era suyo en plena propiedad. También había notas que indicaban las amenazas que había recibido a lo largo de los años. María leyó cada página con atención y sintió una mezcla de admiración y preocupación. Diego había llevado una batalla silenciosa durante mucho tiempo, y ella ahora entendía por qué se había mantenido tan reservado. Esto no es solo un jardín, dijo Diego,
Es mi vida, mi historia, y la esperanza de un futuro mejor. María asintió, sintiendo que su compromiso con él y con el invernadero se hacía más fuerte. A partir de ese momento, ambos empezaron a planear cómo enfrentarían juntos los problemas que se avecinaban. Sabían que no sería fácil, pero la confianza y la unión que habían construido les daba fuerzas para seguir adelante. María también pensó en cómo compartir esa historia con otros. Quizás el invernadero podría convertirse en un símbolo de resistencia, un lugar donde la gente pudiera encontrar no solo flores, sino también inspiración para superar sus propias batallas. Mientras caminaban entre las plantas, Diego le dijo a María que el verdadero valor no estaba solo en la propiedad, sino en las personas que la cuidaban con amor y dedicación. Y en ese momento, María supo que juntos podrían proteger ese pequeño paraíso. La visita de Carmen había sido solo el comienzo de una prueba más en el camino de Diego. Pero con María a su lado, sentía que nada sería imposible. Los días que siguieron a la visita de Carmen estuvieron llenos de tensión y reflexión. Diego y María trabajaban juntos en el invernadero, pero la sombra de la advertencia seguía presente en sus pensamientos. A pesar de todo, ella notaba que Diego mantenía la calma, aunque en sus ojos se escondía una mezcla de preocupación y determinación. Una tarde, mientras regaban las plantas, María le preguntó a Diego qué pensaba hacer para enfrentar esa nueva amenaza. Diego la miró con una sonrisa leve y respondió: «No puedo permitir que este lugar se pierda. Pero para luchar, necesito estar preparado. No solo con documentos, sino con el apoyo de quienes creen en el invernadero». María comprendió que la batalla no sería fácil. Había mucho más en juego que un simple terreno o un negocio. Era la memoria de una familia, el esfuerzo de años y la vida misma de Diego. Decidió que debía ayudarlo de todas las formas posibles. Entonces, surgió una idea. ¿Y si el invernadero no solo fuera un lugar secreto para unos pocos, sino que se convirtiera en un espacio abierto para la comunidad? Un lugar donde las personas pudieran aprender, compartir y conectarse con la naturaleza. De esa forma, sería más difícil para cualquiera arrebatarlo. Diego escuchó la propuesta con interés. Al principio, mostró dudas. Siempre había preferido la tranquilidad y la privacidad. Pero la sinceridad y el entusiasmo de María lo convencieron. Juntos comenzaron a planear talleres, visitas guiadas y pequeños eventos que pudieran atraer a vecinos y amantes de las plantas. La idea tomó forma rápidamente. Invitaron a artistas, jardineros aficionados y maestros para compartir sus conocimientos. Pronto, el invernadero comenzó a llenarse de vida. Gente de todas las edades llegaba con curiosidad y ganas de aprender. María veía cómo Diego se transformaba. Su sonrisa era más frecuente y sus ojos brillaban con esperanza. Pero no todos recibieron bien esos cambios. Un día, mientras organizaban un taller de plantas medicinales, apareció un hombre extraño que preguntaba por Diego con un tono poco amable. María sintió una punzada de miedo. Diego lo reconoció al instante. Era uno de los que quería reclamar el terreno. La confrontación fue breve, pero intensa. Diego mantuvo la calma, hablando con firmeza y mostrando los documentos que confirmaban su propiedad. El hombre se fue con una advertencia silenciosa: «Esto no termina aquí». María supo que la lucha apenas comenzaba. Esa noche, mientras cerraban el invernadero, María y Diego hablaron sobre todo lo que estaba pasando. Ella le confesó que admiraba su fuerza y su pasión, y que no pensaba rendirse junto a él. Diego agradeció su compañía y le aseguró que con ella a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier desafío. El crecimiento del invernadero como espacio comunitario también trajo alegría y esperanza. María veía cómo las personas se unían, compartían historias y aprendían a cuidar las plantas. Era un lugar donde las heridas podían sanar y las nuevas amistades florecer.
Pero la amenaza seguía latente. Diego y María sabían que debían estar preparados para lo que viniera. Por eso, reforzaron la seguridad del lugar, revisaron cada documento y buscaron asesoría legal. Querían estar listos para defender su hogar con todas las herramientas posibles. Mientras tanto, la historia del invernadero comenzó a llegar a más personas. Algunos vecinos, conmovidos por la historia de Diego, ofrecieron su apoyo. Otros se unieron a los talleres y eventos, creando una comunidad sólida y unida. María sentía que algo muy especial estaba ocurriendo. El invernadero, que una vez fue solo un refugio silencioso, se había transformado en un símbolo de esperanza y resistencia. Y en el centro de todo, Diego y ella seguían construyendo un futuro juntos. A pesar de los obstáculos, María sabía que esa historia no terminaría mal. Había demasiado amor, esfuerzo y verdad para que el invernadero desapareciera. Mientras miraba a Diego entre las flores, sintió una certeza profunda. Juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. Y así, con la fuerza de la naturaleza y la unión de sus corazones, comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, pero también de victorias y sueños cumplidos. El invernadero se había convertido en un pequeño milagro. Las plantas florecían, las visitas aumentaban y las risas comenzaban a llenar los rincones donde antes reinaba el silencio. Pero en medio de tanta belleza, Diego no dejaba de mirar por encima del hombro. Sabía que la calma podía ser frágil y que el conflicto con los antiguos reclamantes aún no había terminado. Una mañana, mientras María organizaba macetas en la entrada, recibió un sobre sin remitente. Estaba dirigido a Diego, pero la letra era idéntica a la de Carmen. Con cautela, se lo entregó sin abrirlo. Diego lo leyó en silencio, su rostro impasible, hasta que dobló el papel y lo guardó en el bolsillo sin decir una palabra. María no insistió, pero el gesto de Diego fue suficiente para entender que algo serio se avecinaba. Esa tarde, él la invitó a caminar por el invernadero, y sin rodeos, le contó lo que decía la carta. Carmen había iniciado un proceso legal, alegando que uno de los documentos de propiedad tenía una firma cuestionable. Era una estrategia para ganar tiempo y presionar. Diego sabía que el documento era legítimo. Años atrás, lo había firmado un notario que ya había fallecido, lo cual complicaba la verificación. No había pruebas en su contra, pero tampoco testigos vivos que pudieran defenderlo con certeza. La situación era delicada. María sintió una oleada de impotencia. ¿Cómo podía la ley permitir que una persona tan noble como Diego tuviera que defender lo que era suyo por derecho? Pero él no se quejaba. Al contrario, estaba más decidido que nunca. No dejaré que destruyan lo que hemos construido. Si tengo que contar mi historia frente a un juez, lo haré. Ya no tengo nada que esconder, dijo con firmeza. Al día siguiente, comenzaron a preparar una defensa sólida. Buscaron asesoría con un abogado del barrio, un hombre mayor y sabio que conocía la historia del lugar desde hacía décadas. Al revisar los documentos, confirmó que todo estaba en regla, pero recomendó reunir testimonios que demostraran el compromiso de Diego con el invernadero. Entonces, María tuvo una idea brillante. Organizarían un evento abierto al público, una jornada de puertas abiertas donde los visitantes pudieran compartir lo que significaba el invernadero para ellos. Sería más que una actividad. Sería una forma de unir voces, crear memoria y defender con palabras lo que los papeles no siempre pueden explicar. El evento fue un éxito. Vecinos, niños, maestros y hasta antiguos trabajadores asistieron. Hablaron frente a cámaras, dejaron cartas escritas a mano y firmaron una petición para que el invernadero fuera reconocido como espacio de valor comunitario. Diego, visiblemente emocionado, escuchó cada testimonio con lágrimas silenciosas en los ojos. María se encargó de registrar todo.
Quería que cada palabra quedara guardada como prueba de que ese lugar no solo tenía dueño, sino también alma. Entre los mensajes había historias de sanación, inspiración, reencuentros y amor. El invernadero era mucho más que un terreno, era un refugio humano. Poco a poco, la presión que Carmen intentaba ejercer comenzaba a perder fuerza. Ya no se trataba solo de papeles, sino de una comunidad entera que defendía lo suyo. Diego no estaba solo, y eso lo fortalecía. Una noche, mientras caminaban entre las plantas recién regadas, María le dijo a Diego: «El invernadero es tuyo, sí, pero ahora también es de todos los que encontraron aquí un poco de paz. Y eso nadie lo puede arrebatar». Diego sonrió con gratitud. En medio de tantas dificultades, había encontrado algo que nunca pensó volver a tener. Una compañera leal, una comunidad que lo apoyaba y una razón más grande para luchar. Sabía que aún había mucho por enfrentar. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La noticia se esparció más rápido de lo esperado. El invernadero, ese rincón silencioso que había sido el secreto mejor guardado de la ciudad, ahora estaba en boca de todos. Algunos medios locales comenzaron a hablar del caso de Diego, del hombre que vivía entre flores y luchaba por conservar su herencia. María no sabía si eso era bueno o malo. Por un lado, la atención pública les daba visibilidad y apoyo. Por otro, también atraía a personas interesadas en aprovecharse de la situación. Uno de esos días, un empresario llegó al invernadero con una propuesta inesperada. Se presentó con una sonrisa amable, pero con ojos calculadores. Ofreció comprar el terreno por una suma considerable. «No tiene que seguir batallando, señor Diego. Con este dinero podría empezar una vida nueva, lejos de todos estos problemas». Diego no respondió de inmediato. María sintió una incomodidad que le erizó la piel. Sabía que esa clase de ofertas venía disfrazada de ayuda, pero detrás se escondía la intención de destruir lo construido con años de esfuerzo. Con voz firme, Diego le dijo al empresario: «Lo que usted ve como tierra, para mí es historia. Lo que usted llama problemas, yo lo llamo vida. Y esta vida no está en venta». El empresario insistió, dejó su tarjeta sobre la mesa y se marchó con una sonrisa falsa, asegurando que pensara bien su decisión. María lo observó alejarse sintiendo un mal presentimiento. No todos los enemigos se presentaban abiertamente como tales. Días después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, alguien forzó la cerradura del portón. No se llevaron nada, pero las herramientas estaban revueltas y algunas macetas rotas. María sintió miedo. Diego también, aunque intentó ocultarlo. Pero lo que más los preocupó fue un mensaje escrito con marcador sobre una de las paredes: «Esto no es tuyo». María tembló al leerlo. Era una amenaza directa. Ya no se trataba solo de papeles o demandas. Alguien quería asustarlos, desestabilizarlos. Diego llamó a la policía, pero no hubo pruebas suficientes para culpar a nadie. El caso quedó como vandalismo menor. Sin embargo, eso no los detuvo. Al contrario, los unió aún más. Diego reforzó la seguridad, instaló luces con sensor y cámaras discretas. María organizó nuevas actividades con más participación de la comunidad. Querían que todos supieran que el invernadero era un espacio vivo, valioso y defendido. Una tarde, mientras Diego revisaba unas plantas raras que solo florecían en verano, recibió una llamada inesperada. Era el abogado que los había estado ayudando. Había buenas noticias. El juez a cargo del caso había aceptado los testimonios comunitarios como parte de la defensa. Además, se había confirmado la autenticidad de la firma del notario fallecido, gracias a un archivo público olvidado en una antigua notaría. Diego no dijo una palabra.
Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. María lo abrazó en silencio, comprendiendo lo que eso significaba. Por primera vez, la balanza se inclinaba a su favor. Pero aún faltaba una audiencia final. Y en ella, Carmen estaría presente. María sabía que no se rendiría fácilmente. Esa mujer no luchaba solo por el terreno, sino por algo más. Orgullo, rencor o quizá una historia del pasado que aún no se había contado por completo. Esa noche, sentados entre las sombras del invernadero, María le preguntó a Diego, ¿qué fue Carmen en tu vida? Él la miró con tristeza. Una aliada. Una amiga. Tal vez algo más. Hasta que quiso quedarse con lo que no era suyo. María entendió que aún había verdades enterradas, igual que raíces profundas bajo la tierra. Y pronto, todas saldrían a la luz. El día de la audiencia final llegó con un cielo nublado. Diego despertó más temprano que de costumbre. Se vistió con su ropa más sencilla, la misma que usaba para trabajar en el invernadero. María le preguntó si quería usar algo más formal, pero él solo respondió, si voy a defender mi vida, voy como soy. Al llegar al juzgado, el ambiente era tenso. Carmen estaba allí, acompañada de un abogado de rostro frío y mirada altiva. Al verla, Diego no mostró rencor, solo respeto, y una tristeza que no necesitaba palabras. Ella lo miró como quien observa a alguien que fue parte importante del pasado, pero a quien ya no reconoce. La audiencia comenzó. El juez revisó los documentos, escuchó los argumentos de ambas partes, y luego dio paso a los testimonios. María fue una de las primeras en hablar. Contó cómo había llegado al invernadero pensando que Diego era un simple jardinero, y cómo descubrió a un hombre íntegro, lleno de amor por la tierra y por la gente. Luego hablaron vecinos, maestros, niños, ancianos. Cada uno compartió lo que el invernadero significaba para ellos. Un lugar de aprendizaje, de sanación, de encuentro. Era imposible no sentir algo al escucharlos. Incluso el juez pareció emocionado. Finalmente, Carmen pidió la palabra. Con voz suave, dijo que su intención nunca fue hacer daño, sino reclamar lo que creía que le correspondía. Afirmó que años atrás, cuando ella y Diego eran socios, habían hecho planes juntos, y que parte de ese terreno debía ser suyo. Pero cuando el juez le pidió pruebas concretas, su abogado solo pudo presentar documentos antiguos, incompletos y carentes de valor legal. La sentencia no tardó. El juez falló a favor de Diego. Confirmó que el invernadero era legítimamente suyo, que los intentos de Carmen carecían de sustento, y que el lugar debía ser respetado como un bien de valor comunitario. María sintió como el aire volvía a sus pulmones. Diego, en cambio, solo bajó la cabeza y cerró los ojos por unos segundos. No sonrió, no celebró. Había ganado, sí, pero sabía que lo más importante no era el terreno, sino todo lo que ese lugar había significado para tantas personas. Carmen se acercó a él al salir del juzgado. No hubo gritos, ni insultos. Solo una frase baja, casi un susurro. Nunca fue por el dinero, Diego. Fue por no haber estado ahí cuando más te necesitaba. Y se marchó. Esa misma tarde, al volver al invernadero, Diego y María fueron recibidos por un grupo de vecinos con flores, abrazos y palabras sinceras. Habían estado pendientes de la audiencia y querían agradecerles por no rendirse. El sol comenzó a salir entre las nubes justo cuando Diego cruzó la entrada de su invernadero. María, a su lado, lo observó en silencio. Había pasado por tanto, había resistido la presión, las amenazas, el miedo, y aún así, seguía en pie. Ese día no hubo discursos ni grandes celebraciones. Solo una cena sencilla entre plantas, con música suave y el aroma del jazmín flotando en el aire. Diego tomó la mano de María, la miró a los ojos y le dijo,
Gracias por creer en mí cuando ni yo sabía si valía la pena seguir. María sonrió, con lágrimas discretas, y respondió, nunca dudé, porque lo que tú sembraste aquí, Diego, va mucho más allá de las raíces en la tierra. Sembraste amor, verdad y esperanza. Y así, bajo el techo de cristal del invernadero, rodeados de vida, ambos comprendieron que lo más valioso no se hereda ni se compra. Se cultiva, con paciencia, con lucha y con el corazón. El invernadero ya no era solo suyo. Era de todos. Pero, sobre todo, era el lugar donde comenzó una historia que nadie más podrá borrar.